Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Comunidad Nexo. Yo soy Rebe y estamos aquí con nuestro pastor Diego. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Muy bien, amigo. Súper bien. Venimos hablando en nuestra comunidad sobre Somos Iglesia. Esa es nuestra nueva serie y hoy queremos hablar un tema súper importante. Hoy queremos hablar de 3 conceptos. Queremos hablar sobre templo, sinagoga y tabernáculo. Y queremos hablar de cómo estos se han relacionado mucho al concepto de iglesia. Sí. También y cómo, ¿verdad? Y cómo debemos diferenciarlos. Es justamente lo que queremos hablar hoy. Y bueno, queremos empezar hablando de esta primera parte del tabernáculo, del origen del tabernáculo. Vamos como en este orden de cómo fueron Viendo apareciendo. palabra por palabra. Exactamente. Sí. Y entonces quiero que nos hables de esto, del origen del tabernáculo, qué es y qué significaba para el pueblo judío, sobre todo para que vayamos entendiendo hacia dónde se extiende este concepto de iglesia. Sí, buenísimo. Sí, como decís, los 3 conceptos se usan y se intercambian entre ellos. Y bueno, hemos notado en el estudio de la vida de Jesús que es una pregunta recurrente, además, cuando hablamos de que tal endemoniado se manifestó en la sinagoga de Capernaum. ¿Verdad? Entonces alguien por ahí pregunta, bueno, pero la sinagoga es como la iglesia de ellos, ¿verdad? Es como lo mismo. Es cierto. Entonces, por eso también es que es importante verlos, como dices, desde el origen, para entender qué es cada cosa y qué propósito o fin cumplió. Con el tabernáculo, que podríamos decir que es el prototipo más primitivo del que va a llegar a ser el templo de los judíos. Entonces el tabernáculo es el que se le dan las indicaciones a Moisés, después de que ese es el momento del famoso éxodo, ¿no? Ellos están escapando, ellos llegan al Sinaí. El Sinaí es un punto clave porque es el punto donde se revela la ley, ¿verdad? Hay muchas cosas que surgen a partir de lo que Dios quería en el trato con su pueblo. Esta es síntesis increíblemente rápida del Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Dios, de Israel y todo esto. Pero así, en un súper resumen, la idea es esta, ¿no? Dios les revela el lugar, este es el concepto, en el lugar en el que Él quiere habitar en medio del pueblo. Y ellos en ese momento son nómadas, ¿verdad? Se están moviendo, literalmente están en su proceso, en su camino a la tierra prometida, ¿no? Entonces surge el diseño del tabernáculo como el lugar de reunión con la presencia de Dios. Es un lugar lleno de simbolismos, lleno de elementos y, como les decía, tenía el propósito central, medular, de que literalmente Dios habitara en medio del pueblo. Y de hecho había indicaciones de que las tribus debían distribuirse, la gente vivía y acampaba alrededor del tabernáculo. Literalmente eran postes con telas preciosas y con la famosa madera de acacia y un montón de detalles que se dan cuando se revela cómo es el tabernáculo. Y este es el lugar donde ellos iban a ir avanzando, lo iban a ir moviendo conforme ellos avanzaban, dirigidos por Dios también, ¿no? Entonces el concepto era que Dios pudiera habitar en medio del pueblo y que todo el quehacer del pueblo girara en torno a la presencia de Dios. Ese es el concepto inicial, que es chivísima además, ¿verdad? Es como Dios, como un Dios que es central, es medular. Aunado a esto también está toda la idea que en la ley se tipifican una serie de prácticas que Él demanda, que al final hablan de la santidad de Dios y en la manera en que Él quiere ser adorado y quiere ser si quiere ser adorado. Entonces vienen todas las fiestas de los judíos y vienen todas las prácticas de ofrenda, de sacrificio, de holocausto, y viene toda la parte sacerdotal también, que es, podríamos decir, la figura que de alguna manera se asocia con el templo. O sea, el ejercicio del tabernáculo y del que llega a ser el templo es un ejercicio sacerdotal. Eso te iba a preguntar, ¿verdad? ¿En qué momento pasa el tabernáculo a convertirse en el templo? ¿Verdad? Porque ahí ya es otro concepto, ¿verdad? Sí. Que tal vez podemos relacionar de una vez. Claro. Sí, posteriormente el tabernáculo se va a convertir en el templo, ya en un edificio establecido. Y esto sucede justamente después de que el pueblo de Israel es establecido en la tierra
prometida. Entonces pasan bastantes años antes que esto llegue a surgir. La iniciativa original del templo surge con David, ¿verdad? Y ellos todavía tenían en ejercicio el tabernáculo, ya pues establecido, pero me parece, en esto no recuerdo muy bien, pero me parece que hay una mención como de que el palacio del rey David era más precioso que el tabernáculo. Como hay una idea de esto, realmente tengo que revisarlo otra vez. Pero la idea era eso, como que David entonces tiene la iniciativa, pero no es David el que la lleva a cabo, sino que va a ser su hijo Salomón. Salomón representa, Salomón es el tercer rey del tiempo de la monarquía judía. Estamos hablando de Saúl, David, después Salomón. Entonces estamos hablando de un periodo grande de tiempo, más todo el tiempo que ellos estuvieron llegando a la tierra prometida. Salomón probablemente constituye el tiempo de oro o el tiempo más importante para los judíos en el sentido de su establecimiento como pueblo, como nación, como reinado, ¿no? Ellos ganaron múltiples batallas. Y prosperaron muchísimo. Exactamente, en ese tiempo. es como el pináculo de los tiempos de oro de los judíos. Y en medio de eso Salomón, el que lleva a cabo el tema del templo. Y este templo entonces es construido con la misma idea. Está en Jerusalén y se levanta algo que es bello, que es hermoso. Describen que estaba forrado en oro y los utensilios y todo. Entonces, por decirlo así, Salomón lleva a cabo del prototipo, que podríamos llamar el tabernáculo, al templo, ¿verdad? Y el concepto es el mismo. El concepto es que lo sagrado, lo preciado del templo es que la presencia de Dios habita en este lugar, específicamente con la idea del lugar santísimo, ¿verdad? Donde estaban varios elementos, el arca del pacto, estaban los panes de la proposición, estaba la menorá, que es como este candelabro, y todo tiene un simbolismo muy, muy importante. Afuera había un lavacuro, entonces ellos hacían los sacrificios y también se lavaban las manos, está un altar del incienso, hay un sinfín de... que es un bonito estudio también, cuando uno ve el estudio de todos los elementos que están implícitos en el templo. Sí, los ritos y el protocolo. Claro, y es interesantísimo porque además todos señalan a Jesús, ¿verdad? La entrada principal del tabernáculo era conocido como el camino. Entonces, claro, cuando Jesús posteriormente se revela al mismo como el camino, resuena mucho como la idea de yo soy la entrada al lugar santo. Yo soy el acceso, yo sé. Esa parte me encanta. Ajá. Pero bueno, entonces el templo sigue cumpliendo ese propósito ahora ya con una nación que está establecida. Ya no son nómadas, están ahí. Exacto. Y sigue otra vez en el ejercicio sacerdotal, que es un ejercicio de clanes familiares. O sea, solo si eras el hijo de un grupo sacerdotal podías ejercer el sacerdocio. Entonces, muchas de las dinámicas, pensaría yo, la mayoría de las dinámicas rituales judías son llevadas a cabo por los sacerdotes. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de este lugar sagrado, que además era un lugar de peregrinaje, porque obviamente las fiestas judías hacían que se congregaban miles de judíos que no estaban necesariamente en su pueblo, ¿verdad? O que estaban más lejos. Entonces, las fiestas eran un momento también para la peregrinación al templo, ¿verdad? Entonces, tiene este sentido de un lugar santo, de un lugar importante, por la idea de la presencia de Dios. Está ahí, permanece ahí y está en la dinámica de cómo Él quiere ser adorado, siendo que es un Dios santo 3 veces santo. Esa es como la idea ya del templo establecido. Perfecto. Y es que, bueno, ahora que mencionabas a Jesús, ¿verdad? Y mencionabas también el recorrido de los judíos y su peregrinaje. Peregrinaje, ya lo dije bien. En el Nuevo Testamento se menciona también el templo, pero se menciona otro concepto, que es el que les dije anteriormente, el de la sinagoga. ¿Verdad? Y como vos decías, en los estudios de la vida de Jesús, cuando estamos ahí estudiando, surge esta pregunta y cuando hablamos de la diferencia, la gente dice, ¿cómo? Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, tal vez háblanos de esa diferencia, ¿verdad? Del templo y la sinagoga, ya en el Nuevo Testamento. Sí, importantísimo. Y bueno, y ese es el propósito de poder grabar este podcast con este tema. La sinagoga
viene a ser, por decir así, un establecimiento muy posterior. Estamos hablando de esa época dorada del pueblo de Israel, del reinado de Salomón, de su poder, de su riqueza, todo lo demás, etc. Pero hay un momento que probablemente sea el contrario a ese, que es el peor de los momentos del pueblo de Israel, que es cuando son exiliados por Babilonia, donde literalmente en diferentes, casi como en diferentes fases, comenzando por el reino del norte, ya se había dividido en aquel momento. Ya se había fracturado en un sentido el sentir, el entendimiento, la práctica ritual de los judíos ya estaba fragmentado. Todo por su idolatría, todo por su desobediencia, toda la idea esta de Reyes Crónicas, que lo que nos, otra vez en un super resumen, lo que nos dice es un pueblo en torno a una ley que luchaba con entender y aplicar, pero gobernada por reyes, unos buenos, unos malos, unos más o menos. Y la dinámica profética, en el sentido de que los profetas eran los que también en medio de estas temporadas hablaban a los reyes y siempre hablaban en un sentido de arrepiéntanse, ¿verdad? Vuélvanse a Dios y Sí. El tiempo del exilio llega como el peor momento para ellos. Como les decía, el reino del norte es exiliado primero, después el reino de Judá es exiliado y literalmente se destruye el templo. Ahora, este tema es importante aclararlo, o sea, lo destruyen entendiendo todo lo que implica para ellos, ¿verdad? Es como, si es el lugar sagrado, si es el lugar santo, si es el lugar que es el centro del quehacer de la religiosidad judía, y si es el lugar donde Dios habita, Sí. era sumamente simbólico y era sumamente fuerte para ellos ver a su ciudad saqueada y su templo destruido. Claro, entonces esto ya es muy grande, muy significativo. Dentro de las cosas de esta temporada, recuerda que ellos les cambian el nombre a los judíos, que también era un sentido de borrar tu identidad. Si alguien cambia tu nombre, te obliga a ser llamado de otra manera, está atentando con tu identidad, y les obligaron a hablar en otro idioma. Entonces esta es una temporada donde literalmente se les separa y se les desarticula de todo su quehacer religioso. El templo no está y están por 70 años exiliados. Una generación distinta fue la que regresó, que es lo que narra Nehemías, ¿no? Que es como ellos regresaron después del tiempo es el reino persa el que termina liberando en diferentes grupos de personas cuando ellos regresan. Y viene la historia de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, pero este momento histórico lo estoy describiendo así porque ese tiempo en el exilio es el que marca, el que muchos han señalado, el punto que originó las sinagogas. Sí, por ¿verdad? eso es tan relevante. Claro. Por eso hago énfasis, claro, en eso, porque entonces al no tener templo, al no tener un lugar de reunión, al no tener la capacidad de echar a correr sus ritos, sus creencias, la sinagoga se convirtió como en una reunión donde ellos pudieran recordar y reenseñar la ley. La sinagoga se convirtió como en una respuesta a la crisis como nación y a su crisis social también, como pueblo, ¿no? O sea, como cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestro vínculo con el Dios verdadero, el Dios único, ¿no? Entonces las sinagogas aparecen en escena en lo que muchos han llamado el judaísmo tardío. El judaísmo tardío es justamente esa temporada de post-exilio y cuando ellos regresan. El judaísmo tardío tiene que ver con toda esta franja de tiempo que llamamos también el periodo intertestamentario. Son estos 400 años donde no hay profecía de parte de Dios. Es un pueblo tratando de reconstruirse a partir de los escombros, ¿verdad? Literalmente esa es la idea. Hasta que de verdad surge un templo mucho más modesto, probablemente no con tal vez las proporciones sí, pero no en la forma tan gloriosa como el que Salomón llegó a desarrollar. Y por eso es que en el Nuevo Testamento vemos la mención de las sinagogas. Ok, voy tal vez con algunas diferencias. Sí. Las sinagogas aparecen en escena y se convierten entonces en lugares de reunión comunal. Entonces, una diferencia grande entre el concepto templo y sinagoga en el contexto de los judíos es que el templo se refiere a un lugar específico. Solo había un templo para los judíos.
Mientras y lleno que de protocolo y lleno de, claro, ¿verdad? Y era aquel esplendor y aquella cosa que... Y de sus personajes que lo manejaban, lo Sí. conducían, todo esto. Y la sinagoga, entiendo yo, y por lo que hemos estudiado, también era un lugar de discusión, un Sí. lugar para poder hablar Sí, claro. la Y ley. y las sinagogas habían tantas como habían asentamientos judíos. Y tanto así que algunos arqueólogos, historiadores han visto varias sinagogas en diferentes pueblos, sobre todo cuando eran más poblados, ¿verdad? O sea, quiere decir que las sinagogas habían tanto como había necesidad. Y eso que estás diciendo es la otra cosa importantísima. La dinámica de sinagoga no era una dinámica de ritual religioso. No era considerado un lugar sagrado, a diferencia del templo. ¿Por qué? Porque no hay ningún concepto, no hay ninguna mención de la sinagoga como lugar donde Dios habita o nada de esto. Pero la sinagoga se convirtió en un lugar didáctico. O sea, era un lugar de enseñanza, de recordar a las generaciones y discutir entre las personas referente a la ley. La ley enseña esto y esto y esto. Entonces, inclusive arquitectónicamente hablando, hay vastas diferencias, ¿verdad? Las sinagogas eran recintos mucho más pequeños, con menos glamour que el templo, e inclusive las sinagogas tenían una disposición en que la gente se sentaba y podía verse uno al otro, ¿verdad? Entonces había como una tribuna a un lado, al otro lado otra, estaba en el fondo otra tribuna, me refiero como al lugar para sentarse, y la entrada era interesante porque la entrada era como que entras y entras al pasillo, ¿verdad? Y eso buscaba justamente esa discusión y ese intercambio de ideas, porque lo que se hacía en la sinagoga era meditar en la palabra de Dios, en la ley específicamente, y discutir respecto a la aplicación de esa ley, ¿verdad? Entonces, una diferencia que puedo mencionar también que es importante es que el templo tenía un ejercicio sacerdotal, pero la sinagoga tenía un ejercicio rabínico. O sea, eran los maestros los que interactuaban con el grupo de personas a los que ellos influenciaban. De ahí que existieran también diferentes líneas de pensamiento, aún siendo ellos un solo grupo de personas, habían diferentes vertientes de pensamiento judío. Pero entonces, más o menos, no sé qué se me está olvidando. Esas son como las diferencias. Las más grandes, claro. Ajá. Y bueno, una de las cosas importantísimas es que Jesús estuvo en el templo, sí, estuvo en las sinagogas muchísimo, sí, ¿verdad? Y también él habló en estos lugares. En estos lugares, y también él se refirió muchas veces al templo, sí, ¿verdad? Sobre todo al templo. Y en las sinagogas él era uno de los rabinos que discutía. Entonces, háblanos de esa presencia de Jesús en estos dos lugares. Perfecto. Sí. Para pasar luego a hablar de esta relación de estos tres lugares con la iglesia. Sí. Sí, cuando vemos a Jesús, ya después de ver la historia y ver los lugares, cuando seteamos a Jesús ahí, y creo que podemos adquirir aún más claridad, porque entonces vemos el ejercicio rabínico de Jesús enseñando. Hay pasajes donde específicamente dice que él iba de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, enseñando, porque él era un rabí. Entonces él estaba con sus discípulos visitando estos lugares y estaba obviamente a partir de la ley y de lo revelado, revelándose él también como el Mesías, ¿verdad? Vemos a Jesús también en el templo, siendo que es judío, obviamente va a seguir todos los lineamientos y todas las prácticas rituales judías. Y lo vemos en eso, ¿verdad? Una probablemente de las más recordadas es cuando Jesús de 12 años se pierde en una Pascua, ¿verdad? Y es donde él dice esta frase, ¿verdad? Que en los negocios o en los asuntos de mi Padre es donde me corresponde estar, haciendo referencia al templo, ¿no? y a este lugar. Curiosamente, Jesús varias veces en el templo decide hacer y decir cosas muy fuertes. Por ejemplo, está el pasaje donde Jesús en una Pascua, y aquí con sus discípulos, saca a los vendedores. Ajá. Habían cambistas de monedas, habían vendedores de animales y de todas las cosas. Y él saca a esas personas. Es un pasaje también muy conocido, ¿verdad? Él está enojado y él hace una queja pública, ¿verdad? Y él señala cómo los judíos habían perdido el sentido justamente de por qué el templo. Claro. Era el templo. Se había desvirtuado el valor que tenía y se había convertido más bien en
en una excusa para negocio, ¿verdad? Entonces ahí también vemos un poquito la complicidad entre ya la influencia de Roma y los judíos, o por lo menos el grupo religioso judío que gobernaba o que administraba en el templo. Vemos que había un impuesto para el templo, cosa que eso nunca fue enseñado, nunca fue mandado, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús llega al templo, él tiene una expresión, voy a buscarla por acá, porque la tengo y la podemos leer. Él llega a sacar a las personas y en cómo la gente responde, me imagino conmocionados, muchos de ellos es como, ¿quién eres y qué credenciales presentas para hacer esto? O sea, esto era un escándalo terrible que Jesús hace. Y Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Sí. ¿Verdad? E inclusive ellos mencionan, pero si tardaron 45, 46 años en construirlo, ¿cómo es que tú vas a reconstruirlo? Y este es un buen pasaje para hablar cómo al templo al que Jesús se refería era su propio templo, su propio cuerpo. Sí, también lo menciona en Mateo 24. Sí. A los discípulos diciéndoles, ven todo esto, dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado también. O sea, eran, como decís vos, afirmaciones muy fuertes. Claro. Y era interesante porque tiene que hacernos pensar por qué el templo, por qué en este lugar particularmente Jesús decide decir esto tan fuerte, o sea, qué implicaciones tenía. Y cuando vemos toda la obra de Jesús ya consumada y todo, nos damos cuenta que lo que andaba buscando era aclararles y finalmente a nosotros que Dios nunca más quería habitar en templos hechos por manos humanas. Súper importante. Y que Él quería sustituir ese lugar sagrado y este lugar sacro y esta relación ritual por personas santas. Y no por un ritual, sino por una relación en la que vivimos con ese vínculo, ¿verdad? Ese nexo con Dios. De hecho, eso era justamente una de las cosas que quería preguntarte, ¿verdad? Que el templo está relacionado con nosotros, ¿verdad? Somos comparados con el templo o nuestra vida es comparada con el templo de Dios, ¿verdad? Sí. Quería que nos hablaras de eso también. Sí, y es como esa progresión que yo veo que es riquísima de ver en el texto. Un pasaje también donde Jesús hace referencia al templo, que de alguna manera no es que desaprueba el templo, pero lo que anticipa es su uso y su función va a dejar de ser. Y es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, si Jesús está diciendo este tiempo y este ejercicio va a dejar de ser, ¿por qué nosotros quizás insistimos con estos conceptos o estas ideas? Pero él, hablando con la mujer samaritana, en la discusión dice, ustedes adoran en este monte y los judíos adoran en el templo, y comienza a hablar con esta idea de adoración. Y entre lo que la mujer le está diciendo y le está argumentando, Jesús le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, que es el monte Gerizim en Samaria, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Entonces, ¿saben qué? Lo que Jesús está diciendo, está desaprobando los rituales de adoración samaritanos y al mismo tiempo está diciendo, y en Jerusalén también van a dejar de ser. Esto es una mención directa al templo. Lo que está diciendo es, va a llegar un momento donde la adoración a ese Dios sagrado y santo no depende ni de un lugar físico ni de una edificación. Y eso me encanta también, porque él está anunciando, lo que está diciendo es, yo vengo para hacer una obra. Ni exclusiva tampoco de los judíos, que eso era increíble y maravilloso. Y esa parte me encanta, y él dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y me encanta porque habla de adoración limitada a un concepto de espíritu y verdad, no de espacio y tiempo. Exacto. Lo que está diciendo es que ahora nosotros en nuestra condición espiritual podemos adorar a Dios donde sea lugar y cuando sea tiempo. Y sin la intervención de ningún mediador. Por eso es que es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, algo importante de entender cuando uno ve estamos corriendo un montón de conceptos, pero cuando uno ve esta progresión de tabernáculo, templo, después la dinámica que viene a surgir con las sinagogas, y finalmente vemos en esa progresión el Espíritu de Dios manifiesto en
en Jesús mismo, ¿verdad? En la encarnación. Jesús es Dios mismo. Quiere decir que esa presencia de Dios ya no estaba limitada a un lugar, sino que la presencia de Dios caminó y anduvo y estuvo con Jesús y con todo lo que... O sea, Jesús llevó, no sé si me voy a entender, con la presencia de Dios, entonces en un sentido móvil, y después viene a nuestras vidas... a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos convierte en este concepto de somos ahora nosotros el templo. El templo. Ajá, que está en 1 Corintios 6, 19, 20, que lo tenemos acá. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, el precio de la sangre de Jesucristo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Verdad? Ese concepto de le pertenecemos, ese concepto de que Él nos compró y ese concepto de que Él nos santifica, nos hace dignos de Él mismo. No es una obra nuestra, no es que nosotros somos dignos de... No. Es la manifestación de lo que hemos venido hablando de su gracia y su misericordia. A través de Jesús, del Evangelio, ahora nos permite ser los depositarios de su Espíritu. Y ahí es donde yo creo que este tema es relevante, porque entonces deberíamos entender estos conceptos para no insistir en usarlos o mal usarlos referenciados a la iglesia, el templo. El otro concepto que anda mucho por ahí es la casa de Dios. Que eso era algo que tal vez como para ir, ¿verdad? Amarrando todo y asociándolo a nuestra serie de Somos Iglesia, ¿verdad? Cómo estos conceptos que ya hemos hablado, sinagoga, templo, tabernáculo, se relacionan a iglesia, ¿verdad? Porque hablábamos en comunidad, que de hecho pueden ver nuestras enseñanzas en YouTube, ¿verdad? La enseñanza pasada, José Pablo nos hablaba sobre esto, sobre el origen de la iglesia, ¿verdad? Y cómo Jesús viene a darnos este origen de iglesia. Ahora, ¿por qué se ha relacionado siempre en nuestro ámbito cristiano, ¿verdad? Estos conceptos que ya hablamos con la palabra iglesia. Háblanos un poquito de eso. Sí, la palabra iglesia introduce un reto grande por el significado que tiene. JP habló de esto, pero para recapitular de lo que él compartió, la palabra iglesia, que viene de la expresión eclesía, es una palabra que inclusive no se usaba con un propósito religioso. O sea, antes de Jesús y antes, digamos, de la conceptualización que nosotros tenemos hoy, la palabra eclesia hacía referencia a una reunión de un grupo de personas que por lo general tenía un carácter civil. Yo a veces he hecho esta comparación de era como un cabildo abierto. Recuerdan como en ese tiempo de la colonia, ¿verdad? Como era el lugar donde un grupo de personas se reunía y tomaban decisiones. Era un grupo de civiles, era un grupo representativo de un pueblo, pero nunca estaba limitado a si se reunía en un lugar o en otro lugar. Quiere decir que la eclesía eran las personas reunidas, ¿verdad? De ahí también que podamos entender el concepto de eclesía como los llamados a participar, como que los que no éramos propios, los de afuera, llamados ahora a participar y ser iglesia. Entonces, el reto que introduce el entender el concepto de iglesia es que tiene una aplicación primaria en nosotros, en las personas, o sea, que nosotros somos iglesias. Somos iglesia. Y posteriormente vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Hechos, en las cartas paulinas, cómo él refiere a las iglesias. Y ahí usa el término en un sentido de estas congregaciones o estas diferentes agrupaciones que eran iglesias, ¿verdad? Entonces ahí digamos que el término se emplea para el grupo de creyentes de Galacia, para el grupo de creyentes en Tesalónica. No para lugares. No para lugares. Refiere al lugar porque lo que está diciendo es la gente que es de Heredia, la gente que es de Alajuela, pero no está hablando de que se reúnen en uno o en otro lugar, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde viene el reto. Yo siempre digo que es difícil, pensaría es muy difícil que finalmente terminemos usando o empleando el concepto de la manera más correcta. O sea, está muy en nosotros decir voy para la iglesia. Y no va a cambiar. No obstante, sí puede la gente tener más claridad para que aunque diga la expresión, entienda que
más que la expresión que ya tiene un uso más normativo en eso, o sea, más normal ahora, sí, en la sociedad. que en el fondo podamos entender, bueno, yo digo que voy a la iglesia, pero yo soy iglesia. Lo que voy a hacer es, cuando nosotros decimos voy a la iglesia, yo pensaría que la expresión más correcta sería voy a congregarme con la iglesia, porque es el lugar donde tú y yo, con mis amigos y mi familia y los otros creyentes, nos citamos para celebrar a Jesús, para escuchar la palabra, para animarnos en nuestra fe. Y deshacernos de la idea de que hay algo especial en el lugar. ¿Verdad? De hecho, esa es la parte gloriosa. O sea, iglesia podemos ser en todo lugar, en cualquier momento. Y no nos limita. ¿Verdad? Entonces, creo que ahí es donde está el reto de diferenciar los conceptos y no hacer como un sancocho, como decimos nosotros, entre todo. Casi siempre mezclar las cosas suena y termina muy mal. Sobre todo cuando hay un trasfondo cultural, histórico, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, nada tiene que ver con nosotros. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, el Evangelio en nada incluye que nos convirtamos a las prácticas judías. Pablo tuvo suficiente problema con eso, con los judaizantes, que él mismo decía, ¿verdad? Como dejen de practicar aquellas cosas y ahora se trata que querían regresar otra vez. Sí, entonces, bueno, hay que tener claro que hay diferentes formas en que la gente aplica esto, diferentes enfoques con la idea de hay agrupaciones, hay grupos de personas o grupos, congregaciones, por llamar así, donde tienen los elementos del templo, ¿verdad? Y son como muy, yo no digo que esté bueno o esté malo, yo tal vez pienso que es innecesario. ¿Para que voy a tener una minora en el lugar que nos reunimos? Y no, más que tener un sentido ahí muy romántico y muy histórico, no agrega mayor valor. Es simbólico, digamos. Sí, pero otra vez, como se da para la mezcla de los conceptos y se da para el error, ¿verdad? Como exacto. Y eso quería para ir concluyendo, que nos hablaras, ¿verdad? De estos aspectos importantes que tenemos que recordar, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener estas diferencias? Bueno, ya mencionaste algunas, ¿verdad? Que es alejar el error de los conceptos y alejar la confusión, exactamente. ¿Qué otras cosas añadirías para concluir? Sí, hay varias cosas que por aquí apunté. Creo que ya hemos mencionado todas y esto es como una manera como de sintetizarlo, ¿verdad? De la sinagoga y el templo se refieren estrictamente a un lugar. ¿Verdad? El concepto tener claro eso, que cuando estudiamos, que eso es súper importante para cuando estudiamos, ¿verdad? Tener esas diferencias bien claras. Estas dos se refieren a un lugar, sinagoga y templo es un lugar. En el caso de la sinagoga eran múltiples lugares, ¿verdad? Pero en el caso de la iglesia se refiere fundamental y primariamente a las personas, a nosotros, ¿verdad? Como les decía, luego el término, digamos, se evoluciona en su empleo y se usa para referirse a congregaciones o grupos de personas o de creyentes en diferentes lugares. Entonces, esa es como la primera gran cosa que quiero rescatar de esto. La otra cosa es que cuando entendemos el concepto de ser iglesia, creo que apreciamos y valoramos mejor el sacrificio de Jesús. Sí, claro. Un ejemplo de esto es... tal vez porque tengo un enredo en la cabeza o lo ignoro por la razón que sea, yo digo, voy a ir al templo y voy a ir a la iglesia. Pero entonces, sin querer queriendo, lo que estoy diciendo es que entonces yo no soy el lugar donde Dios habita, todavía tengo que ir a un lugar y todavía tengo que cumplir un rito. Entonces, sin querer o sin intención, de alguna manera estamos desvalidando el hecho que Jesús le dio un check a estas requerimientos y nos trasladó a otro posicionamiento espiritual. Es como desaprovechar, exacto, ¿verdad? Es como, entonces para mí un reto importante es ese, ¿verdad? Si entendemos el concepto de iglesia y si podemos diferenciarlo de tabernáculo, de templo, de sinagoga, con mucha más claridad podemos decir cuán glorioso es la obra de Cristo a nuestro favor. Exactamente. Nos ha llamado a ser santos, a ser suyos, y que su presencia puede habitar en nosotros hoy. Sí, es maravilloso. Sí. Es maravilloso saber que no tenemos que peregrinar hacia ningún lugar, ¿verdad? Que estamos siempre con la presencia de Dios en nosotros. Y una de las cosas que también
quería hablarte o preguntarte también es esto de, ¿verdad? Dentro de las conclusiones de esta idealización que se da hacia los lugares también, ¿verdad? Eso es... Que es Eso muy es, importante. Eso es parte de la confusión, Sí. ¿verdad? O sea, si yo sigo pensando que hay lugares sagrados o hay lugares en los que Dios habita, o sea, vamos a la casa de Dios, un niño escucha, vamos a la casa de Dios y por implicación el niño dice, bueno, Dios habita aquí, ¿verdad? La gente no lo usa con esa mala intención, pero de todas formas lo usa. Entonces es otra vez, es un pie al error. Y yo creo que a veces, aunque la gente comprenda que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo, aún así creo que como seres humanos necios a veces, ¿verdad? Tendemos a tomar la iglesia como un lugar sagrado, como un lugar, ¿verdad? Donde no se pueden decir ciertas cosas, donde no se pueden hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como si no todo el tiempo la presencia de Dios estuviese con nosotros. Sí, sí hay un tema, por ejemplo, de el tema del altar, ¿verdad? Entonces se enfatiza en el altar, que hay cosas que pasan aquí, que no pasan allá, y todo ese tipo de cosas realmente ¿Y qué se debe hacer en el altar y cómo se debe ver una persona en un altar? Lo que provoca esto en el fondo es que la gente siga desarrollando prácticas religiosas y también codependencia. Cierto. Porque entonces tengo que ir porque tengo que ir y porque tengo que ir y porque entonces ya no solo es la imagen del lugar, sino también es la famosa persona, el líder que está al frente. La gente comienza a experimentar o a vivir su espiritualidad, por decirlo así, a través de una persona o a través de un lugar. O sea, volvemos a despersonificar, ¿verdad? Como a volver a separar la presencia de Dios de mí. O sea, volvemos a introducir intermediarios. Y lo que decías, menospreciar el sacrificio de Cristo también. Entonces esa parte es importante porque, y un ejemplo súper vivido de eso es el tema que venimos pasando de los últimos 2 años de la pandemia. Bueno, se cierra, no se puede ir. Entonces no puedo ir donde Dios está, no puedo ir donde Dios habita. Entonces a mí me va a llevar, porque entonces yo aquí en mi casa, ¿qué hago? Bueno, disfruta de la presencia de Dios en tu casa, tu vida. Pero es que no está el altar del edificio aquel es muy bonito. Bueno, tienes una casa. Convierte tu casa en un altar para tu familia, para tus hijos, invita a otros. Entonces hay que entender que las posibilidades que el Evangelio nos introduce, por mucho, son más vastas, más ricas que estas formas que insistimos en traer cuando no tienen función ahora. Y tal vez por último, para cerrar y amarrar con iglesia, ¿verdad? Que esto es súper importante. Desmitificar todo esto no implica que el congregarnos no está bien, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hablarnos un poquito de eso como para hacer un cierre. Creo que al entender que el edificio no agrega mayor valor, entonces volvemos, cuando quitamos todas las cosas que nos distraen, ¿qué queda? Quedamos nosotros. Y nuestra genuina espiritualidad. Sí, cuando quitas los parlantes, quitas las luces, quitas las sillas, quitas las paredes, quitas el parqueo, quitas todo, ¿qué queda? Queda la iglesia, que es a la cosa a la que Dios da valor, que ustedes son míos. Y ahí es donde tenemos que entonces entender que hay un valor en estar juntos. Hay un valor en acompañarnos porque estamos en un proceso en el que todos caminamos sin excepción alguna y donde podemos acompañarnos, podemos animarnos. Lo podemos hacer dentro de semana, en la tarde, en la mañana, cuando sea. Ayer estábamos compartiendo algunos aquí, estábamos cenando. ¿Qué estábamos haciendo? Y somos iglesia, estábamos haciendo juntos. Estábamos animándonos a servir a otros. Estábamos evaluándonos. Estábamos diciendo, podemos mejorar en esto, podemos... Entonces, cuando quitas todo lo que podría distraernos, el enfoque es sigamos siendo iglesia reunidos en su nombre. No limitemos nuestra expresión eclesiástica a un evento, ¿verdad? O a un culto o a una, como quieran llamarle, sino que más bien aprovechemos, convirtamos cada oportunidad para acercarnos a las personas, servirle a las personas y ser iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar
volviendo a la idea del lugar, ¿verdad? Cuando nos congregamos, lo que queremos crear, y pensando en Nexo específicamente, cuando pensamos en nuestras celebraciones, bueno, pensamos en eso, pensamos en una celebración. Exacto. ¿Qué queremos celebrar? El nombre de Jesús. Queremos celebrar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Queremos celebrar lo que Él está haciendo en nuestras familias. Queremos celebrar lo que está pasando en los grupos pequeños. Queremos celebrar lo que está pasando con la gente con la que yo estoy compartiendo el Evangelio. Queremos rendir alabanza. Gloria. Queremos apoyarnos, queremos dar testimonio, queremos estar juntos. Y este ambiente lo que produce es algo que propicia el crecimiento y la madurez. Crecimiento y madurez requiere que cada uno asuma su rol, y como decía, como que todos somos miembros, que eso lo vamos a estar viendo en la siguiente reunión, pero les adelanto, ¿verdad? Nos hace esta idea de que todos cumplimos un rol que beneficia mucho a los demás, solo que lo menospreciamos. Porque no, hombre, ¿qué puedo yo agregar? Si no, tal fulanito sí, porque él canta, o tal fulanita sí, porque esta persona predica, porque esta enseña. Cuando más bien debería ser al revés, todos agregamos un valor intrínseco, porque todos somos iglesia. Si no estás, nos falta lo que agregas. Entonces nos hace muy bien estar juntos. Es el diseño de Dios. Somos sociales y debemos permitirnos esa experiencia. Y tal vez quisiera terminar con una historia. Sí, claro. Hace mucho tiempo estaba en el instituto, no voy a decir cuál, estaba en un instituto. Para no hacer promos. Para no hacer ruido. Pero ahí iba con unos amigos, con varios amigos de la iglesia, íbamos unos 3 o 4. Y estábamos en diferentes clases, algunas muy buenas, otras no tan buenas. Pero cada cierto tiempo había como un tiempo, como creo que le llamaban capilla o algo así. Bueno, capilla. Y resulta que este día llegó un pastor reconocido, con renombre, digamos. Y llegó a dar una enseñanza. Si me preguntas de qué era la enseñanza, no lo recuerdo para nada. Pero lo que recuerdo fue algo que me golpeó mucho, pero aprendí mucho. Al final estoy agradecido de haberlo escuchado, aunque me causó dolor también. Pero este señor estaba hablando mucho, la idea estaba hablando, no sé, de su ministerio, que él va a predicar a diferentes lugares y aquí y allá. Y él contó la historia de que él fue a una iglesia en un pueblo humilde, era un pueblo, un barrio sencillo, me imagino, y que dice que él cuando estaba buscando el edificio, la congregación o la iglesia, él llega ahí como que había unas latitas, ¿verdad? Como algo muy, 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 muy humilde. Y él llega y toca y pregunta por el pastor que le invitó, sí, pastor, y no sé qué. Entonces él narra cómo él ese día enseñó o predicó ahí, no sé qué fue la cosa, y al final termina diciendo que él apartó al pastor de esta comunidad sencilla y dice que él lo exhortó y le dijo, pastor, no sé qué, este lugar, estas 4 latas no son dignas de Dios. Y a mí eso me impresionó porque él lo estaba dando en el sentido que él estaba haciendo la gran cosa. Y para algunos de los que estaban ahí también la reacción era como, sí, qué buena exhortación, no sé qué. Y a mí me indignó muchísimo porque yo dije, claro, ¿cuál edificio que el hombre haga es digno de Dios? Ninguno. Y eso me lo recuerdo muchísimo y wow, para mí siempre ha sido un reto como decir, quiero guardarme yo de tener un concepto que no transfiera a lo físico y a la capacidad de alguien de construir o de alquilar o de tener un lugar bonito o no bonito o lo que sea, la posibilidad de abrir a otros, el reunirnos, el compartir la palabra de Dios y mostrar fe. Y bueno, fin de la historia, no me recuerdo qué pasó porque yo me levanté y me fui. Estaba demasiado indignado. Estaba demasiado impresionado. Yo dije, no, sí, yo no quiero escuchar más de este tipo de cosas. Y sí, eso me marcó. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo algo que me recuerda. Dios ha puesto un valor grandísimo en que nos haya hecho propiedad de Él, que somos suyos, somos parte del cuerpo, somos de Él. Nos ha dado una dirección, nos ha dado una cabeza que es Cristo. Y hay tanto valor en ser ese cuerpo, apreciar. Y Él nos llama santos por una razón, ¿verdad? Él nos santifica porque nosotros somos su templo. Quería terminar con este pasaje que estaba por aquí en Pedro, que es riquísimo además, porque sí, Pedro es aquel que Jesús menciona, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que al final eso se refería a la expresión que Pedro tiene, ¿verdad? Como tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo.
Y entonces, posteriormente en las cartas podemos ver a Pedro reflexionando de esta idea y lo que él articula me encanta. Esto está en 1 Pedro 2, versículo 4. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Que es un pasaje que Pedro está diciendo, no, yo no soy el fundamento. Todo es por medio de Jesucristo. De la iglesia. Y lo que está diciendo es, hay algo que Dios está edificando en nosotros. Nos ha dado ese sentido sacerdotal para que entonces podamos adorarle, exaltarle. Somos como esas piedras vivas. Ofrecer sacrificios. Nosotros somos la edificación, nosotros somos el templo. Exacto. Que es un concepto, podría seguir hablando un montón, me encanta, pero ese concepto de que somos templo es Dios te llama santo. Claro. Dios te llama sagrado en el sentido de que contiene su espíritu y su verdad y su palabra. Vivimos así, ¿verdad? Conscientes. Vivimos con esa conciencia. Sí, vivimos con esa conciencia, ¿no? Sí. No sé si todo el tiempo vivimos con esa conciencia, pero es maravilloso poder hablarlo y poder hablar todos estos conceptos y poder ir interiorizando esto en nosotros para construir iglesia, como decís vos, ya al final nexo que se construye en la base de que somos iglesia en donde estemos, ¿verdad? Porque a mí me encanta también cuando estoy en el grupo pequeño con las chicas, ¿verdad? Martes en la noche. Martes en la noche, solo chicas. Bueno. y saber que estamos haciendo iglesia en ese momento por medio de una plataforma virtual. Eso nadie lo pensó, yo creo que ni hace 5 años. ¿Me entiendes? Que íbamos a poder hacer iglesia de esta manera. Y yo creo que, como vos decías ahora, la pandemia nos empujó a botar todas estas cosas y a entender realmente qué significa ser iglesia. Y gracias a Dios hoy podemos congregarnos, podemos unirnos a celebrar, como decías vos, lindísimo, porque cuando nos vemos, cuando hablamos, cuando compartimos, ¿verdad? Es súper importante, como vos decís, ese tiempo de estar unidos y de celebrar juntos a Dios. Y gracias, amigo, por todo lo que conversamos hoy. Tal vez para terminar, seguimos con la serie Somos Iglesia, ¿verdad? Seguimos para el próximo domingo. Con Somos Iglesia y estamos muy animados. Hay varias sorpresas que queremos compartir, pero sí, próximo domingo a las 10 de la mañana seguimos viéndonos, nos congregamos, nos reunimos en Hotel Palma Real, que está en Sabana Norte, así que acompáñenos, porfa, y también si algunas personas quieren invitar a gente que está deseando pertenecer y está deseando escuchar el mensaje, bueno, esta serie continúa. Vamos a tener un evento especial también para septiembre, les vamos a dar los detalles más adelante. Pero bueno, eso sería, más bien queremos agradecerles por tomar el tiempo de escuchar, de ver, y la gente que está como tomando el tiempo de los domingos reunirnos juntos y celebrar. Ha sido maravilloso para nosotros y estamos muy agradecidos de ser iglesia y disfrutarlo. Exactamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y síganos también en las diferentes plataformas, en redes sociales. Pueden encontrar más contenido, más videos, las enseñanzas de las celebraciones también. Y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Saludos. Bye.